Muy buenos días, Grecia. Siempre es un gusto estar aquí en el programa, bueno, informando a la población. Doctora, ¿cómo ha sido esta jornada electoral de este pasado domingo? ¿No? ¿Cómo se ha evidenciado con respecto también a los monitoreos que estaban realizando? Tenemos entendido que la Defensoría del Pueblo no ha tenido también un grupo de personas, justamente voluntarios, que han estado en diferentes recintos electorales. Sí, en el marco del Plan de Monitoreo de Derechos Humanos lanzado por el Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, es que ya en la etapa del día de las elecciones hemos contado con la participación efectiva de 11 monitores en derechos humanos y todo el personal también de la delegación desplegado en diferentes unidades educativas o recintos habilitados como recintos electorales. Hemos abarcado casi 17 recintos electorales y bueno, de ese trabajo defensorial que hemos realizado dentro de las situaciones que han ameritado la mayor atención de la institución o acciones por parte de la institución, era en la unidad educativa Simón Bolívar, ¿no? La apertura un poco tardía de algunas mesas de sufragio, pero ello se debía a la inasistencia o la ausencia de los jurados electorales, situaciones que se han ido subsanando por los notarios electorales y obviamente por el propio Tribunal Electoral Departamental. Tal vez alguna otra situación que era la falta de señalética en los puntos de atención o de información al ingreso al recinto electoral o de el lugar destinado para el voto asistido. También hemos estado en el recinto penitenciario de Villa Bush, en el que ha llamado la atención la falta de certificados de impedimento, o sea, no habían certificados de impedimento, y bueno, entendemos viendo este tema para que se pueda atender de manera inmediata con el presidente del Tribunal Electoral, pese a que en reuniones previas se había abordado esto. Nosotros como institución habíamos expresado la necesidad de que el día de las elecciones los y las privadas de libertad, por razones obvias, porque no pueden salir a recabar el documento, y que bueno, sea el mismo día de las elecciones, porque es difícil, uno que conoce la dinámica de un recinto penitenciario, luego es difícil que ellos salgan, ¿no?, de donde están en sus oficios o donde estén, para solamente recibir ese trámite luego al lugar en común, ¿no? Pero bueno, pese a ello, bueno, no se expidió el certificado de impedimento, pero entendemos que por la coordinación con el director del régimen penitenciario interino y con el Tribunal Departamental Electoral, es que el día de mañana no se van a constituir en el recinto penitenciario para extender el certificado. Igual vamos a hacer seguimiento, vamos a estar ahí para constatar aquello. También hemos estado en cuarteles, ¿no? Hemos identificado uno de los cuarteles falta de información de cómo en las circunstancias si correspondía o no obtener el certificado de impedimento de conscriptos que estarían registrados en otros municipios, pero que bueno, por razones obvias estaban aquí en Cobija, ¿no? Entonces se dio la orientación, inclusive se acompañó, ¿no?, a algunos conscriptos para que el día domingo mismo puedan recabar ese certificado de impedimento. Y también estuvimos haciendo un monitoreo de los adolescentes con responsabilidad penal del Centro de Reintegración en Villarrojas, quienes efectivamente también emitieron su voto en gran cantidad, y también los adultos mayores, ¿no?, del hogar, que también, y ahí hubo una coordinación también previa, ¿no? Entonces, y del trabajo también del monitoreo se ha podido también canalizar, viabilizar o hacer la observación correspondiente, pero una atención inmediata también del voto preferente, el voto asistido, y podemos ver en imágenes, ahora a veces los jurados están atendiendo, emitiendo los certificados de sufragio, viendo las listas, entonces a veces no se percatan, ¿no?, de que tienen en la fila una persona con discapacidad, una persona adulta mayor. Bueno, hemos ido en los recintos electorales observando también aquello para que, bueno, pues las personas puedan ejercer su voto preferente.
Y bueno, y en el marco del monitoreo, también de la conflictividad que hemos hecho, también como institución defensorial y en contacto permanente con el comandante departamental de la policía, el fiscal departamental de Pando, nos hubieran reportado conflictos, ¿no? Situaciones que ameritaran una intervención policial o fiscal, ¿no? Entonces creo que haciendo una evaluación de la jornada electoral, ha sido una jornada bastante tranquila, bastante con armonía, y bueno, una jornada en la que definitivamente ha ganado la democracia, ha ganado el ciudadano, logrando emitir su voto. Obviamente todo este trabajo defensorial en los recintos con nuestros monitores, quienes bien decías vos al inicio de la entrevista, son personas voluntarias, ¿no? Estudiantes, profesionales, personas que pertenecen también a colectivos con los que nosotros trabajamos, que han sido previamente capacitados y formados justamente para realizar esta importante y delicada labor de un monitoreo de derechos humanos. Tenemos un total de 15 casos registrados entre el personal y los voluntarios, casos que, como yo mencionaba durante la entrevista, son casos vinculados a la tardanza en la apertura de mesas, algún voto preferente o algún voto asistido, ¿no? Que se ha podido canalizar, viabilizar, o la habilitación en algún caso, ¿no? Del voto asistido, pero del espacio para el voto asistido, pero situaciones que se han subsanado, se han ido subsanando, salvo lo único que quedaría pendiente de acuerdo al trabajo y a la verificación que nosotros hemos hecho, sería la emisión de los certificados de impedimento en el penal de Villa Bush, ¿no? Pero 15 casos que, como te decía, ya han sido resueltos, no atendidos, y definitivamente hay un antes y un después a criterio institucional de las elecciones nacionales con las subnacionales, porque hemos notado una actividad más proactiva, más dinámica. Me imagino que por la experiencia de las nacionales y en las subnacionales ha sido más fácil la labor de los notarios electorales. En muchos recintos estaban activos, ayudaban a la gente, se movían, conducían a las personas, la información que daban, cómo resolvían las situaciones que se presentaban, algo que a mí particularmente las verificaciones que he hecho en algunos recintos electorales era la molestia que causaba en algunos votantes por el voto preferente. No eran ni siquiera los jurados quienes no impedían el ejercicio del acceso al derecho al voto y el ejercicio al derecho preferente que tienen los adultos y las adultas mayores, pero sí era la molestia surgía de las filas, ¿no? De gente que no es adulta mayor, que inclusive en algún caso alguna persona mencionó que era votante, que estaba en la fila esperando, de que les decía que ellos no tenían o sea, que no era necesario que ellos votaran, ¿no? Entonces ahí hubo como que una orientación, ¿no? A esta persona, primero de generar empatía, porque al final todos vamos a terminar siendo Dios mediante, si nos da vida, adultos y adultas mayores. Y segundo, pues, si bien la norma establece para estas elecciones, establecía que desde los 70 años ya no era obligatorio votar, pero no, hay un derecho y, bueno, una voluntad de esa persona adulta mayor. Entonces ellos se defendían, ¿no? Pero definitivamente los jurados electorales tuvieron un rol fundamental en hacer prevalecer, ¿no? Ese derecho. Y bueno, a partir de esos escenarios que se daban, no en todos los recintos o las mesas, pero sí llamó la atención, ¿no? Que la molestia surgía de la propia población y no del impedimento de los jurados electorales para que los adultos mayores puedan ejercer el voto con trato preferente. Pero más allá de ello, creo que ha sido una jornada en la que hemos ganado todos, ¿no? El día domingo ha habido elecciones tranquilas. Estaba viendo yo que creo que el Tribunal Electoral ya ha concluido, ¿no? Con el cómputo final. Y bueno, tendremos nuevas autoridades con las que también nosotros, pues como institución, esperamos también iniciar una coordinación y un trabajo conjunto. Y bueno, nuestro defensor del pueblo a nivel nacional, la Defensoría también tenía un punto, un centro de monitoreo, en el que toda la información de los 9 departamentos llegaban ahí. Y bueno, en estos días el defensor, bueno, ya ha emitido un informe
¿no? Y es más, ayer ha tenido un programa especial dando a conocer los resultados de este proceso eleccionario, ¿no? Entonces nosotros como delegación Pando felicitamos la conducta de los ciudadanos, las ciudadanas, ¿no? De respetar, ¿no? Esta jornada electoral, y bueno, esperemos tener mejores días, ¿no? Para el departamento, para el municipio, y como institución vamos a generar todos los conductos, canales necesarios para iniciar, ¿no? unas nuevas gestiones que tengan un enfoque de derechos humanos. Lo que ha llamado la atención también en estas elecciones, doctora, pero no se ha vulnerado los derechos, porque eso es el derecho al voto, digo, ¿no? Lo que ha llamado la atención es que estas elecciones subnacionales, 8 personas aprehendidas, bueno, ya tenían mandamiento de apremio, ¿no? Estas 8 personas en la fila de algunos recintos, pero no se vulneró su derecho de voto. Fueron a votar y después fueron aprendidas, ¿no? Esto es lo que llamó la atención de asistencia familiar, otros que estaban en rebeldía. Entonces, en ese aspecto también, esto llama mucho la atención, ¿no? Que buscan estos escenarios también para poder realizar tal vez un movimiento de atención. Sí, a ver, una de las principales situaciones por las que hay muchos casos abiertos también, ¿no? En fiscalía o en la justicia, y que no se puede llegar a un juicio, a ver la verdad, ¿no? A que se dilucide en un juicio qué es lo que hubiera pasado, que alguien asuma defensa o la víctima también pueda lograr una sentencia condenatoria o viceversa, ¿no? Una sentencia absolutoria a quien es inocente. Es justamente las rebeldías, ¿no? Que son los casos, bastantes casos, ¿no? Que tiene la fiscalía cargando como mochilas, ¿no? De personas que tal vez personas que cuentan con procesos, ¿no? Y que en algún momento han sido notificados hace muchos años con sus procesos, y bueno, se fueron del departamento o no hicieron más seguimiento al caso. Entonces, y que desde el Ministerio Público, la policía, han encontrado como un mecanismo, también un momento propicio para poder identificar a estas personas y bueno, pues proceder a ejecutar esos mandamientos, que obvio, para ejecutarlos en horas extraordinarias tiene que haber obviamente la disposición expresa de que esto puede ejecutarse en horas y días extraordinarios, que seguramente debe ser así, ¿no? Las defensas de estas personas, la defensa, ¿no? Técnica legal de estas personas, imaginamos que bueno, eso también ven en el momento de la aprehensión, o cuando ya la audiencia por la cual han sido aprehendidos, o las circunstancias por las cuales han sido aprehendidos, bueno, pues harán constar también aquello, ¿no? Sí, hemos notado también la presencia fiscal en los recintos electorales donde hemos estado, y bueno, y el fiscal igual ha ido anunciando durante la semana el personal de la fiscalía iba a desplegarse también con este objetivo, ¿no? Entonces sí, pues, como tú dices, ¿no? Han primero respetado el derecho al voto de la persona, el ejercicio del derecho al voto, bueno, posteriormente procedieron a ejecutar los mandamientos que se presume también que legalmente han sido expedidos y también ejecutados. Y esa fue lo que llamó también mucho la atención con respecto, es donde hubo más mandamientos de apremio que en otras elecciones, ¿no? En las elecciones nacionales no hubo bastante. A nivel nacional, creo que en otros departamentos tuvieron 40 mandamientos de aprehensión. Imagínense, en estos escenarios es clave, me imagino yo, para poder realizar estas situaciones, ¿no? Que es complicada también. Sí, lo que nosotros hemos podido percibir también en el monitoreo que hemos hecho en los diferentes recintos electorales, que ha habido mayor afluencia de votantes. Bastante. Claro, entonces eso también no ha influido, imagino, que para que también las autoridades, las instituciones tengan mayor probabilidad de ejecutar estos mandamientos, estas órdenes de aprehensión, ¿no? Mandamientos de apremio, órdenes de aprehensión. Y bueno, sí, la población se ha volcado más a las urnas, ¿no? Para emitir su voto. ¿Qué me importa los mandamientos de apremio? Yo voy y voto y listo. El IVA, mi autoridad.
Pero bueno, esta es la situación también de todo, ¿no? En estas elecciones subnacionales. Pero sin embargo, doctora, algo también que llamaba la atención con respecto a las personas con discapacidad, y es que ayer nosotros justamente con respecto también a estas elecciones donde él manifestaba, ¿no? Su director del CODEPEDI manifestaba de que en estas elecciones hubo bastante atenciones para ello. Me decía, no hubo ya discriminación, no hubo de que no, ustedes tienen que esperar, o qué sé yo, no. O sea, él decía, en estas elecciones realmente resalto, decía él, lo que son los monitoreos que han realizado. Él decía, la Defensoría del Pueblo estuvo presente, otras instituciones también estuvieron presentes, o sea, no se han vulnerado los derechos. Sí, yo te decía, ¿no? Se ha notado un cambio, ¿no? De las nacionales a las subnacionales, y porque imagino que el personal que ha estado como notario electoral y personal de apoyo también en el Tribunal Electoral para las subnacionales ha sido el mismo, ¿no? O ha habido una profundización tal vez de la capacitación, ¿no? Pero también hay que entender de que las reuniones y coordinaciones previas también que se tuvieron con el Tribunal Electoral, justamente para que nosotros igual mandamos formalmente una nota al presidente del Tribunal Electoral, dando a conocer todas las observaciones que nosotros teníamos en las elecciones nacionales, justamente vinculado al trato preferente, a las personas con discapacidad, todo lo que habíamos encontrado, el tema de la señalética, la apertura oportuna del espacio para el voto asistido, todas esas observaciones que hicimos conocer por escrito, pero que obviamente con un afán de construcción, ¿no? De que en estas subnacionales se puedan subsanar de mejor manera aquello. Entonces, creo que todo ese trabajo previo también que se tuvo interinstitucional con la Fiscalía, la Policía, el Tribunal Electoral, las Fuerzas Armadas, entonces todo ello también ha aportado, ha ayudado, ¿no? A que, como bien tú decías, y la misma población en situación de vulnerabilidad ha notado también de que han sido elecciones con mayor atención a estas poblaciones, ¿no? Y han podido ejercer su voto como correspondía, un voto con un carácter preferente, un voto a través de un espacio, un voto asistido, ¿no? Y como te decía, lo que más llamaba la atención en esta elección era la molestia de la población, ¿no? De que estas personas ejerzan este voto como corresponde en el marco de lo que establecen las normas, esas situaciones de preferencia, pero a partir pues de la condición de vulnerabilidad, ¿no? Pero finalmente, bueno, creo que los jurados también rescatar y resaltar la labor de los jurados electorales. Hemos visto bastante juventud en las Sí. mesas, ¿no? Bastantes jóvenes haciendo de autoridades en sus mesas. Y creo que hay que darnos todos una felicitación desde las instituciones, nosotros felicitar el apoyo y resaltar la labor de nuestros monitores en derechos humanos, que son personas que hacen un trabajo, un voluntariado, que se dan su tiempo para capacitarse, para formarse en derechos humanos, sin una retribución económica, pero sí un reconocimiento institucional, ¿no? Y empezando a caminar una senda de defensa de derechos humanos que para mí, por lo menos en mi caso, ha sido un camino sin retorno, ¿no? El iniciar con este trabajo en defensa de los derechos humanos, pero que todo eso aporta, todo eso ayuda a que, bueno, pues el día de las elecciones hayamos tenido entre todos el éxito esperado. Exactamente, ¿no? Hemos estado dando un resumen de lo que ha sido estas elecciones subnacionales este pasado domingo 22 de marzo. Doctora, yo quiero agradecerle por su presencia en nuestro medio de comunicación y dándonos a conocer el trabajo de monitoreo que se ha realizado, y nos alegra bastante de que la población ya está tomando conciencia también con respecto a estas situaciones.